Revelado, el increíble momento en que la luz descubrió lo oculto en la fiesta de mi nieta. Doña Elena estaba abrumada. La idea de celebrar el cumpleaños de su querida Valentina en un entorno tan distendido y acogedor como el de su casa en Malasaña le generaba emociones encontradas. Miraba los banderines de papel que con tanto esmero había colgado por toda la sala, recordando con nostalgia los cumpleaños de su infancia. Aquella fiesta debía ser diferente, debía unir a la familia, que con el tiempo se había diluido en pantallas y notificaciones. Pero mientras la alegría de preparar la celebración le llenaba el alma, una sombra inquietante le oprimía el pecho. Se encontró en el desván, un rincón polvoriento del que nunca había querido despedirse. Sus manos temblorosas se adentraron en un viejo baúl que, de pronto, le pareció como un portal al pasado. Al abrirlo, una nube de polvo se alzó, llevándola consigo a recuerdos que creía olvidados. Las cartas amarillentas y las viejas fotografías desnudaban la historia de su familia, revelando sueños y anhelos que, como su abuela, se habían perdido en el camino. La carta, escrita con una caligrafía elegante y firmada con amor, le relataba sueños de grandeza que nunca llegaron a cumplirse por las circunstancias de la vida. La angustia se le aferró al corazón, como un ladrón silencioso que le robaba la respiración. ¿El legado familiar dónde ha quedado?, se cuestionó. Sentía los ojos de su familia sobre ella, las expectativas, los sueños, apenas latentes en generaciones anteriores que nunca se realizaron. La ansiedad comenzó a apoderarse de su mente. Estaba haciendo lo correcto al intentar revivir esa herencia olvidada con una fiesta que no iba más allá de un acto social. Se preguntaba si Valentina, con todo su talento, realmente entendería la conexión que existía entre ellas. ¿Acaso su nieta sentiría la presión de cumplir sueños que nunca fueron llevados a cabo? Las dudas la atormentaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llegada de los invitados encendió una chispa de esperanza en el aire. Pero Elena se sentía más atrapada que nunca. A medida que la música empezaba a sonar y las risas llenaban la casa, un nudo en su garganta le recordaba el peso de su descubrimiento. Su mirada se encontró con la de Valentina, que reía despreocupada, y el reflejo de su abuela la atravesó como una corriente eléctrica. Aquella fiesta, que debía ser un simple instante de alegría, se convertía en un abismo emocional. La historia de su familia, llena de sacrificios y renuncias, la empujaba a revelar sus pensamientos más profundos. Pero, ¿acaso Valentina podría soportar todo esto? El ambiente se volvía tan pesado que Elena sentía que no podía respirar. La casa, repleta de calor humano, también se sentía como una trampa. Con cada anécdota que narraba, la angustia crecía en su interior. Se preguntaba si estaba preparándose solo para desilusionar a su nieta. Y mientras las conversaciones fluían y las sonrisas brillaban, la única certeza era que en ese momento crucial de la noche, la historia de la familia pendía de un hilo.
¿Seguiría Valentina el camino del arte o cedería ante los miedos y prejuicios que las generaciones pasadas habían dejado caer sobre su desarrollo? La respuesta era un eco resonante que aún no había encontrado su forma. Elena intentó respirar profundamente, forzándose a centrarse en la risa de Valentina y el bullicio que llenaba la sala. Cada sonido, cada rayo de luz que entraba por la ventana, le recordaba lo que había anhelado: crear un espacio donde su familia pudiera reconectar, reinvención a través de la nostalgia. Pero a medida que las horas avanzaban, se dio cuenta de que cada rayo de alegría en su hogar era también un recordatorio del peso de su legado familiar. Su mente divagó a los días en que había sido joven, cuando soñaba en grande sin temor a ser desilusionada. Recordó las piezas que había escrito en su juventud, los pequeños relatos que desnudaban sus esperanzas. Pero la vida, con su incesante avance de responsabilidades, había enterrado esos sueños bajo montañas de rutina. El nudo en su estómago se transformó en una urdimbre viva, tejiendo sus emociones en una ansiedad difícil de deshacer. Un momento de claridad emergió entre su confusión. Quizás esta fiesta no sea solo una celebración, sino un punto de inflexión, un espacio para romper ciclos. En un instante, decidió que esa noche marcaría el inicio de abrir una conversación con Valentina sobre la libertad de seguir sus propias pasiones, sin las cadenas de expectativas pasadas. Se acercó a Valentina, que estaba ocupada con sus amigas, y le hizo una señal para que se uniera a ella en un pequeño rincón. La mirada curiosa de la joven se cruzó con la suya, y en el fondo de sus ojos, Elena percepcionó una chispa de talento que podía conducirla a un camino luminoso. «Valentina, tengo algo que contarte», empezó Elena, sintiendo la presión del momento. «Quiero que sepas que en nuestra familia han existido sueños que quedaron en el tintero. Te diría que son un legado, pero también son advertencias. Quiero que elijas tu propio camino». Valentina la escuchó atenta, la sorpresa dibujándose en su rostro. Las amigas se desvanecieron en el ruido de la fiesta, mientras la conexión entre abuela y nieta se hacía más fuerte. «¿Qué quieres decir con advertencias? ¿Por qué no deberíamos seguir esos sueños?», cuestionó Valentina, asomando no solo curiosidad, sino también un leve desánimo que Elena sintió como una aguja en su corazón, porque muchas veces los sueños de otros pueden convertirse en una carga. «Yo misma fui incapaz de perseguir los míos, por miedo a defraudar a los que me rodeaban. Pero tú, mi querida Valentina, tienes un don. No dejes que esos temores ajenos te frenen. Haz lo que amas». Las palabras de Elena parecían extraer un resorte en su nieta. Una mezcla de emoción y resistencia brilló en su mirada. Finalmente, Elena tocó el punto delicado. «Quiero que hoy empieces a idear un sueño para ti. ¿Qué es lo que realmente deseas hacer? ¿Pintar? ¿Escribir? A veces, solo abrir la puerta a la posibilidad puede ser el primer paso hacia la libertad». Mientras las palabras flotaban en el aire, había una tensión palpable. Valentina se mordió el labio inferior, y en su expresión, Elena vio la lucha interna. Era el momento de permitir que esa lucha se convirtiera en libertad, y el miedo se tornó en determinación. «Te prometo que lo pensaré», dijo Valentina, y un pequeño pero significativo cambio se hizo evidente en su actitud. Elena sintió cómo su corazón se calmaba. Había dado el primer paso hacia la reconstrucción de su legado. Sin embargo, en ese instante de revelación, la puerta se abrió de golpe y un grupo de jóvenes entró.
La risa y el bullicio llenaron la habitación nuevamente, pero la conversación había cambiado su rumbo. Los ojos de Elena no podían evitar observar cómo la energía del espacio se tornaba más intensa. ¿Sería suficiente para activar la chispa en Valentina? ¿Se atrevería su nieta a seguir el camino de su propia voz? ¿O el eco del pasado las sumiría en el silencio de la indecisión? El instante de revelación había pasado, pero la incredulidad permanecía. El próximo paso sería crucial y el tiempo apremiaba. La noche aún no había terminado, y una nueva pregunta surgía en el aire. ¿Cuál sería la verdadera dirección que elegirían ambas mujeres? Elena observó con intensidad a Valentina, que ahora estaba rodeada de nuevas risas y voces entusiastas. Aquella energía vibrante la llenaba de inquietud. La idea de perder de vista a su nieta en medio del bullicio le recordaba lo fácil que era para ella misma dejarse absorber por las expectativas ajenas. Sin embargo, había algo en la promesa de Valentina que no podía abandonar. Afuera, la noche comenzaba a cobrar su propio encanto. Las luces destellantes del jardín iluminaban rostros sonrientes y las carcajadas resonaban. Pero para Elena, todo ese verdadero mundo exterior se había convertido en un escenario de introspección. ¿Era posible que su nieta estuviese a punto de dar un giro en su vida similar al que ella nunca había tenido el valor de llevar a cabo? Aquella noche era crucial. Decidió que era el momento de intervenir nuevamente. Se acercó a Valentina, que conversaba animadamente con un grupo de amigos, y con una mano en su hombro la interrumpió suavemente. «Valentina, ¿podemos hablar un momento a solas?» La joven, sorprendida, asintió y se alejaron del bullicio hacia un rincón más tranquilo. En esos instantes, la determinación de Elena se intensificó. ¿Te has tomado un momento para pensar en lo que me dijiste? Sobre tus sueños y lo que deseas realmente hacer. La mirada dubitativa de Valentina delató la confusión interna. Es solo que... No sé si puedo hacerlo, abuela. Tengo miedo de fallar, de tomar el camino equivocado. Elena recordaba esas mismas palabras resonando en su propio corazón años atrás. La carga del miedo a decepcionar siempre había estado latente. Sin embargo, quería cambiar eso para Valentina. A veces no se trata solo de aciertos o errores, sino de permitirte explorar. Recuerda que yo me dejé atrapar por el pasado, y nunca encontré el camino que realmente deseaba. Pero tú tienes esa oportunidad ahora. Valentina cruzó los brazos, un gesto defensivo que no pasó desapercibido para Elena. Pero, ¿y si mi sueño no es lo que esperabas? ¿Y si no está a la altura de lo que hiciste, o de lo que espera nuestra familia? Elena sintió un profundo alivio al descubrir el origen de la resistencia de Valentina. Era un reflejo de lo que ella misma había atravesado. El legado familiar no era una carga, sino un trampolín. Escucha, Valentina, cada generación tiene la opción de redefinir lo que significa el legado. No hay un estándar que debas alcanzar. La familia puede ser un soporte donde los sueños se construyen, no un peso que los arrastre. Ambas mujeres estaban en un punto de inflexión, un cruce de caminos. Valentina parecía estar levantando lentamente la mirada, dejando que el brillo de sus propias aspiraciones comenzara a vislumbrarse a través de la neblina de su inseguridad. Esa chispa era lo que Elena había estado buscando, el vacío que había sentido en su propia vida. Te invito a que te permitas soñar, Valentina. ¿Qué tal si te imaginas escribiendo esa novela que tanto anhelas? O pintando obras que hablen de tus vivencias. La única forma de fallar es no intentarlo.
Las palabras fluían de un lugar profundo dentro de Elena, resonando con la misma urgencia que había sentido en su juventud. La conversación se tornó un carrusel de ideas. Valentina se vio empujada a considerar los colores de su vida, las historias que podrían fluir de su ser. Pero la seguridad de esa decisión era todavía frágil, como una telaraña recién tejida. Antes de que pudieran profundizar más, el bullicio aumentó abruptamente, interrumpiendo su conexión emocional. Un amigo de Valentina la llamó desde el grupo, invitándola a unirse a ellos. Ella vaciló, entre el deseo de sumarse a la alegría y la necesidad de quedarse, de buscar respuestas. «Piensa en lo que hablamos», le dijo Elena con una sonrisa alentadora. «Tú tienes el poder de dar forma a tu propia historia». Mientras Valentina se alejaba, la incertidumbre se entrelazaba con la emoción en el pecho de Elena. ¿Había sembrado una semilla que florecería, o la conversación se desvanecería en la risa de la fiesta? La cuestión de qué haría su nieta pesaba sobre ella, y con ello la promesa de su propio renacimiento se asemejaba a una posibilidad palpable. El entorno vibrante no dejaba de recordarle que este era apenas el comienzo. Tanto Valentina como ella misma se enfrentaban al abismo de lo desconocido. La verdadera pregunta que se planteaba ahora era si estaban listas para dar el siguiente paso hacia sus sueños. Mientras la música envolvía la habitación en una construcción de volúmenes, Elena sintió un impulso creciente de salir del oscuro rincón de su propio miedo. La noche aún podía revelar sorpresas que cambiarían sus vidas. ¿Estaban listas para enfrentarse a ellas? ¿O el miedo volvería a atraparlas en su red? Elena se quedó en el rincón, observando cómo Valentina se unía al grupo de amigos. Cada risa y cada comentario llenaban el aire de un optimismo que, en contraste, la envolvía en una sombra de melancolía. Esa era la dificultad de vivir en la frontera del pasado y el futuro. Luchaba con la urgencia de dejar que su nieta explorara el vasto horizonte que se presentaba ante ella, mientras su corazón se debatía entre el miedo y el deseo de protegerla. A medida que la fiesta continuaba, Elena se preguntó si alguna vez se había permitido un momento de verdadero riesgo en su vida. La idea de soñar había sido un lujo del que se había privado. La rutina y las expectativas la habían moldeado en lo que era. Pero esa noche, la posibilidad de una transformación personal parecía al alcance de su mano. La responsabilidad de guiar a Valentina había despertado en ella un anhelo insatisfecho. Era como si cada palabra de ánimo que le ofrecía a su nieta rebotara en su propia alma. Decidió que era el momento de acercarse a la mesa de postres, donde había un rincón más tranquilo que prometía privacidad. El aroma de dulces la envolvió, pero su mente divagaba. Se sentó en una silla, y mientras la música vibrante resonaba de fondo, comenzó a cuestionarse sus propias decisiones. ¿Qué había hecho de su vida que fuera digno de un legado? Se dio cuenta de que había permitido que sus propios sueños se desvanecieran bajo la presión de ser la persona que otros necesitaban que fuera. El miedo a la decepción había sido su guía, pero ahora se le presentaba la posibilidad de un nuevo camino. Con una resolución renovada, sacó su teléfono y comenzó a escribir. La pantalla iluminó su rostro con un brillo suave mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. ¿Por qué no podría empezar a esbozar aquellas historias que habían permanecido en su mente durante tanto tiempo? Dramáticas, tenaces, cada idea se formaba con claridad. Era el momento de enfrentar su propia historia,
de reescribir los capítulos que siempre había querido explorar. La idea de convertirse en escritora comenzó a ocupar un lugar central en su conciencia. La palabra escribir ya no le dio miedo, sino que le aportó un sentido de propósito. Con cada línea que escribía, sentía que se liberaba de un peso que había llevado durante décadas. Antes de darse cuenta, había escrito 2 páginas enteras. Con cada frase, sentía que la luz de su propio sueño empezaba a brillar con fuerza. Mientras ella se sumergía en la escritura, Valentina regresó a su lado, con una enérgica sonrisa en su rostro. «¡Abuela! ¡Tienes que escuchar esto!», exclamó, rebosante de energía. La conexión entre ambas se sintió más fuerte y un nuevo entendimiento se estaban formando. Valentina tenía su propia historia por contar y ahora, en ese mismo instante, Elena comenzaba a vislumbrar un futuro donde ellas dos, abuela y nieta, pudieran compartir sus deseos y miedos abiertos, como 2 narradoras de sus propias realidades. «Valentina, ¿qué tal si escribimos juntas?», preguntó Elena, sintiendo que el camino ya no era solo para ella misma, sino una invitación a explorar en dualidad. Valentina se quedó en silencio, sorprendida. Era una propuesta inesperada, pero en sus ojos había un destello de emoción y curiosidad. Podría ser lo que ambas necesitaban. Un viaje en el que sus sueños pudieran entrelazarse y solidificarse. Entonces, justo cuando estaban a punto de profundizar en la conversación, el sonido de un cristal rompiéndose resonó en la fiesta, interrumpiendo el momento. La mirada de Valentina se volvió seria y un temor palpable llenó el aire. Sin perder tiempo, Elena tuvo que decidir rápidamente si seguir con su deseo de expansión personal o abordar la preocupación inminente. El momento de verdad había llegado, no solo para Valentina, sino también para ella. ¿Tendrían el coraje de enfrentar juntas los desafíos que la vida las estaba preparando? La inquietud de lo desconocido se instaló nuevamente, y Elena supo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El sonido del cristal rompiendo cortó el ambiente festivo como un hacha. Elena sintió cómo su corazón aceleraba. El miedo en la mirada de Valentina la sacudió. La tensión instantánea le recordó que el riesgo también era parte del crecimiento y de la conexión. Se levantó con determinación, dejando atrás la hoja en blanco de sus sueños momentáneamente, y se acercó al lugar del incidente. Al llegar, vio a un grupo de jóvenes rodeando a un chico que se había caído. Un vaso roto y trozos de vidrio destellaban en el suelo. El chico tenía una expresión de vergüenza y dolor, clara señal de que necesitaba ayuda. Algo en su mirada resonaba con Elena, una inquietud que ella misma había sentido durante años. A medida que avanzaba, recordó las veces que se había sentido impotente en situaciones similares, sin tener el valor para actuar. «¿Está bien?», preguntó, sintiendo que, aunque era un momento de crisis, también era una oportunidad para mostrarle a Valentina que la verdadera fortaleza radica en ayudar a los demás, en asumir un rol activo en lugar de ser espectador. El chico asintió, pero sus ojos mostraban la lucha interna entre la necesidad de ser fuerte y la fragilidad ante la situación. Elena se inclinó para inspeccionar lo que parecía ser un corte en su mano. Dentro de ella, una chispa de valentía empezó a arder. A veces, el temor nos paraliza, pero también podemos encontrar valentía al enfrentar lo que nos asusta. Pensó, necesitamos un poco de agua y una gasa. Voy a buscarlo, dijo Elena mirando a su alrededor. Valentina, ven conmigo.
Su nieta la siguió, y juntas atravesaron la multitud hacia la mesa de bebidas. Mientras caminaban, Elena sintió que era un momento revelador. Era como si hubiera despertado a una parte adormecida de sí misma. La preocupación, el miedo por el chico, también resonaban con sus propios temores de ser vista y reconocida. ¿Cuántas veces se había permitido ser auténtica? En su búsqueda de cumplir con las expectativas ajenas, había olvidado su esencia, esa mujer que había soñado con contar historias y hacer una diferencia en la vida de otros. Valentina recogió una botella de agua y miró a su abuela con inquietud. ¿Crees que realmente se lastimó una parte importante, como el corazón? A veces sentimos más lo que no se ve que lo que es visible, preguntó la joven, observando a su abuela con atención. Elena sonrió, maravillada por la percepción de su nieta. Quizás, a veces, un golpe nos muestra lo que realmente importa. Un corazón roto aún puede curarse, pero requiere tiempo y cariño. La respuesta resonaba con lo que ellas dos necesitaban enfrentarse. Esa palabra, curarse, también aplicaba a sus propios sueños y la relación que anhelaban fortalecer. Regresaron a donde estaba el chico, y Elena se agachó nuevamente. Con manos firmes y un toque tierno, comenzó a limpiar el corte, mientras Valentina llenaba el aire de palabras alentadoras. El chico parecía sentirse menos vulnerable y más capaz. En ese pequeño acto de compasión, Elena sintió una mezcla de orgullo y satisfacción. Instintivamente, su mente comenzó a formular posibles historias sobre la vulnerabilidad y la fortaleza. Relatos que se entrelazaban con las experiencias vividas de cada persona. En cada gesto, intuía que había una narrativa mayor en juego, una que ella misma debía contar. Mientras se retiraba, con el chico agradecido por su ayuda, Elena volvió a pensar en Valentina. Esta conexión que se estaba fortaleciendo entre ellas no era solo un impulso creativo, sino un viaje de sanación mutua. Sin embargo, cuando se volvieron hacia el centro de la fiesta, la atmósfera había cambiado. Un intensificado murmuro la rodeaba, y pronto comprendió que no se trataba solo de la caída del chico, sino de algo más grande, algo que desafiaba su recién descubierta decisión de arriesgarse. «¿Qué está pasando?», preguntó Valentina confundida. Elena, con la adrenalina aún fluyendo en sus venas, sintió que el sentido de su propio viaje iba a cobrar un nuevo significado. La incertidumbre se hizo presente nuevamente, y así supo que el verdadero desafío, más allá de la escritura y el vínculo con su nieta, aguardaba en las sombras de esa fiesta, listo para ser confrontado. ¿Qué otras revelaciones se esconderían detrás de las risas y la alegría festiva? La noche apenas comenzaba, y con ella el destino de Elena estaba a punto de cambiar una vez más. El murmuro que resonaba a su alrededor parecía un eco lejano, envolviendo a Elena en una mezcla de curiosidad y temor. La atmósfera festiva había sido reemplazada por una tensión palpable. El aire se sentía denso, cargado de expectativas no dichas. Cada paso que daba hacia el corazón de la multitud era un acto de desafío contra sus propias dudas. Sentía que el crecimiento personal consistía no solo en abrazar lo visible, sino en enfrentar lo inesperado. Valentina la siguió, apenas con la respiración contenida, sus ojos reflejando el mismo temor que había sentido en el chico que había auxiliado. Elena se volvió hacia ella, decidida a transmitirle una lección que había estado cargando consigo durante años. A veces, lo que no vemos es más crucial que lo que está claro, le dijo con suavidad. Vamos a descubrirlo juntas.
Mientras se acercaban al núcleo de la multitud, Elena sintió cómo su inseguridad se transformaba en determinación. Había un sentido de urgencia que pulsaba en su interior, un recordatorio de que cada instante era una oportunidad de aprendizaje, una posibilidad de cuestionar sus propios límites. La vida no se limitaba a los sueños que no había podido perseguir, sino que estaba tejida de experiencias significativas que estaban reclamando su atención. En el centro del tumulto se formaba un círculo humano que parecía absorber toda la energía de la habitación. En medio de las voces y los murmullos, una figura capturó su mirada. Se trataba de un viejo amigo de su juventud, Hugo, cuya risa había sido una constante en su vida. Pero ahora su expresión era sombría. Elena recordó cómo, años atrás, él había sido un faro de inspiración en su camino creativo. Sin embargo, en aquel instante, el brillo de su ser parecía opacado por una preocupación profunda. ¿Hugo? El nombre salió de sus labios sin que ella lo hubiera planeado. La conexión que había compartido con él había sido intensa, pero su relación se había desvanecido en los últimos años, como muchas otras cosas en su vida. Hugo giró lentamente hacia ella, y por un momento el tiempo se detuvo. Las miradas se encontraron, y en ese cruce, Elena sintió una chispa de conexión antigua. ¿Estás bien?, preguntó, con un leve temblor en la voz. El silencio momentáneo permitió que el resto de la multitud se desdibujara, y las preocupaciones de Elena se sumergieron en la profundidad de este nuevo dilema. «Hay algo que necesito compartir», dijo Hugo, su voz cargada de un peso emocional que prometía revelar secretos ocultos, no solo sobre él, sino también sobre su propia vida y decisiones. Todo esto podría cambiarlo todo, pero tengo miedo de qué pueda suceder. Elena sintió que cada palabra de Hugo resonaba con sus propios miedos. La vida se trataba de revelar lo que estaba escondido, tanto a nivel personal como profesional. En su recorrido hacia el autodescubrimiento, había aprendido que a menudo el coraje residía en la vulnerabilidad. Sin embargo, la aparición de Hugo también le hizo cuestionar si estaba preparada para escuchar lo que iba a decir, y si la verdad que él compartiera podría sacudir los cimientos de su mundo. Un giro inesperado, una verdad a punto de ser revelada, y con ello un camino hacia su propio crecimiento. ¿Y si esto nos lleva a un lugar que tememos explorar?, pensó, reconociendo que la confrontación siempre había sido parte integral del viaje. La vida, con sus giros y secretos, prometía no solo la conexión, sino también el riesgo de perder su propia estabilidad. Mientras Hugo se preparaba para hablar, la multitud a su alrededor parecía quedarse en silencio, inmersa en la anticipación del momento. Era su oportunidad de ser testigo de algo que podría cambiar la narrativa de su propia vida. Un punto de inflexión que la llevaría a confrontar aquello que había estado evitando. Elena sintió la presión en su interior. El momento había llegado. La verdad estaba en la alza, y con ella una nueva pregunta surgía en su mente. ¿Estaba lista para enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado, tanto en su vida como en la de Hugo? Su viaje de autodescubrimiento estaba por tomar un giro inesperado. La noche apenas comenzaba, pero los secretos ya estaban listos para salir a la luz. La voz de Hugo rompió la tensión que había ido acumulándose en el aire. He estado guardando un secreto que me ha estado comiendo por dentro. Algo que podría cambiar la forma en que te ves a ti misma y a todo lo que has construido.
dijo, con un dejo de desesperación en su tono. Elena sintió que su corazón latía con fuerza. La mención de un secreto la llenó de inquietud. En su mente, una niebla de recuerdos y relaciones fallidas empezó a tomar forma. Cuestiones que había creído resueltas volvían a la superficie. Este momento, aunque aparentemente ajeno, resonaba profundamente con su búsqueda de autenticidad. «Escucha», continuó Hugo, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera oír lo que estaba a punto de revelar. «Cuando nos distanciamos, parte de eso fue por un proyecto que perseguía a mis espaldas. Un compromiso que incluía más de lo que puedes imaginar, algo que extrañamente está relacionado con ti». En aquel instante, Elena tomó conciencia de que la puerta del pasado se estaba abriendo ante ella, ofreciendo una oportunidad para explorar no solo la vida de Hugo, sino también la suya. «¿Qué quieres decir?», preguntó, no sin un atisbo de desafío. Su propia curiosidad y determinación comenzaban a prevalecer sobre el miedo. Me acerqué a un grupo que había tomado como misión elevar las voces creativas que sentían que no eran escuchadas. Pero en el proceso me perdí a mí mismo. Y ahora hay algo que tengo que confesarte, dijo Hugo, respirando hondo. Una parte de este proyecto te involucra, y creo que podría ser lo que te permita avanzar. Pero también sé que puede desgarrarte. La revelación le hizo sentir que el terreno sólido bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. En su búsqueda de crecimiento personal, ella había hecho de la honestidad una de sus piedras angulares. Escuchar que alguien se había alejado de esa verdad le provocó una mezcla de tristeza y rabia. Sin embargo, la curiosidad también la atormentaba. «¿Es sobre mí o sobre lo que soy?», se preguntó, sintiendo la presión de la expectativa sobre sus hombros. Una pregunta que había pospuesto recibir un ecosistema de respuestas en su interior. La imagen de su vida, sus decisiones, las oportunidades que había dejado pasar, comenzaron a entrelazarse con la narrativa de Hugo. De repente fueron interrumpidos por el repiquetear de risas y risas de otros, lo que le hizo darse cuenta de que el mundo exterior seguía sin inmutarse, ajeno a su tormenta interna. «Esto puede ser el cambio que ambos necesitamos», pensó con frenesí. Hugo parecía completamente vulnerado, y eso encendió en ella una chispa de compasión. «Entonces cuéntame. Estoy lista para escuchar», le respondió, mostrando una determinación nueva. Por un instante, su voz resonó con claridad y afirmación. Tenía la firme convicción de que enfrentar el secreto era el primer paso hacia su propia expansión personal. Aunque la incertidumbre pululaba, esta era una oportunidad. El último beso mencionado iba a desafiar su identidad. Elena ya no podía darse el lujo de ocultarse detrás de sus dudas. Había llegado el momento de dar un paso al frente, no solo para comprender a Hugo, sino también para explorar las partes de sí misma que aún no había definido. Sin embargo, a medida que la información empezaba a fluir entre ellos, un nuevo dilema se formaba en su mente. ¿Podía permitirse abrirse completamente a un futuro desconocido, que podría estar tejido de dolor y posibilidades al mismo tiempo? La revelación de Hugo representaba no solo sus decisiones, sino el umbral de su autoaceptación, y ella sabía que no habría vuelta atrás. La voz de Hugo se amplificó en sus pensamientos en medio del bullicio. «Elena, lo que voy a decirte puede reescribir nuestra historia por completo». Mientras las palabras se congelaban en el aire, Elena se dio cuenta de que la respuesta que estaba a punto de recibir podría cambiar no solo el rumbo de su relación con Hugo,
sino el conjunto de principios que había defendido en su viaje hacia su crecimiento personal. ¿Sería realmente capaz de reiniciar, de renacer de sus propias cenizas? El futuro se dibujaba incierto, y sus decisiones apenas comenzaban. El aire se volvió denso entre ellos, mientras la mirada de Elena buscaba en la de Hugo una pista, un indicio de lo que estaba por venir. La posibilidad de que su vida cambiaría drásticamente en ese instante la llenaba de ansiedad, pero también de un irrefrenable deseo de saber. Su mente empezó a descomponer la situación. Era hora de actuar, de dejar atrás las sombras del pasado que habían dictado sus decisiones. ¿Qué es tan importante que has guardado? Dímelo ya, exclamó, su voz resonando con la fuerza de una búsqueda interna que había permanecido latente durante demasiados años. Aquel grito de desafío la conectó con su propia determinación. Elena no quería escuchar solo un secreto. Deseaba escuchar la verdad que había estado eludiendo acerca de sí misma. Hugo hizo una pausa, como si cada palabra que iba a pronunciar fuera en sí un secreto de múltiples capas. Elena, el proyecto al que me uní busca dar voz a artistas, a personas que, como tú, han sentido que sus talentos no son valorados. Tienes un don, un mundo interior que anhela ser explorado. Pero mi implicación ha estado llena de sombras. Nunca logré presentarte a este grupo. Las emociones hicieron un torbellino en el interior de Elena. En sus últimos años había luchado con la insatisfacción de no poder mostrar su verdadero potencial. ¿Era posible que su vida pudiera tomar un rumbo diferente? ¿Por qué no me lo dijiste antes? La pregunta escapó de sus labios. La decepción comenzó a mezclarse con una chispa de esperanza, porque no sabía si podría enfrentar la verdad de lo que había hecho. Me perdí demasiado en mis propias expectativas y fracasos, admitió Hugo, su mirada llena de arrepentimiento. Temía que, al abrirme, arrastrara contigo mis inseguridades. La incongruencia de su revelación la llevó a un conflicto personal. ¿Es ese el motivo de mi propia frustración? Hugo proyectó su miedo sobre mí. La lucha interna se intensificó. Era fácil culparlo por su falta de comunicación, pero una parte de Elena sabía que también había estado eludiendo la responsabilidad de su propio camino. ¿Cuánto tiempo más voy a seguir así?, se cuestionó. Miró a su alrededor, notando cómo la viva celebración continuaba a su alrededor, ignorando el intercambio crítico que estaba teniendo lugar en el medio de todo. Las luces brillantes, las risas, todo parecía un eco distante de lo que realmente importaba. Esa era la vida que quería. Quedarse siendo una espectadora pasiva, esperando que otros decidieran su destino. «¿Entonces qué propones?», preguntó, su voz más serena ahora, sabiendo que esa conversación podía ser el principio de algo nuevo, una oportunidad real para reivindicar su potencial. Hugo dio un paso adelante, como si la decisión la estuviera tomando él. «Podría presentarte al grupo. Te daré la conexión que nunca pude. Pero tienes que estar lista para enfrentarte a ti misma y a tu arte, porque ello implicará lidiar con la vulnerabilidad y la crítica. No será fácil», advirtió. La idea resonó en el interior de Elena como un llamado a la acción. «No puedo seguir escondiéndome detrás de los miedos ajenos. Necesito saber quién soy. Y si eso significa abrir la puerta a posibilidades desconocidas, entonces estoy lista». El momento de decisiones se aproximaba, pero antes de dar ese paso, una inquietud cruzó su mente. ¿Y si al hacerlo, descubro que no puedo soportarlo? ¿Y si mis expectativas de mí misma
me llevan a un abismo más profundo de lo que ya estoy. En el silencio que siguió, Elena sintió cómo el peso de sus expectativas se materializaba, y la realidad de su elección comenzaba a tomar forma. La luz brilla con más intensidad en la frontera de la incertidumbre, y hoy ella estaba dispuesta a cruzarla. Elena, si decides esto, creo que será lo mejor para ambos, pero tienes que estar dispuesta a enfrentarte a tu historia, le dijo Hugo, su tono lleno de determinación renovada. Y ahí, frente a un océano de posibilidades que se abría, Elena supo que su decisión sería fundamental, no sólo para el destino que elegiría con Hugo, sino para el camino que forjaría como artista. La pregunta que quedó flotando en el aire: ¿realmente estoy lista para renacer? El eco de su propio desafío reverberó en su mente mientras se preparaba para enfrentar la posible respuesta. Elena respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones, mientras calibraba cada aspecto de su decisión. El palpitante murmullo de la fiesta se volvió una simple melodía de fondo. Las risas se tornaron ecos lejanos, y su mente se enfocó en una sola pregunta: ¿qué significa realmente estar lista? Por un instante, su mente se llenó de imágenes de su pasado. Recuerdos de oportunidades perdidas y momentos en los que se había ocultado en un rincón del escenario, temerosa de brillar. La frustración la había acompañado por tanto tiempo que estaba familiarizada con su peso. Sin embargo, ahora sentía que poco a poco comenzaba a deslizarse la carga. Estaba en una encrucijada, y esas piezas de su vida estaban finalmente a punto de encajar. Si no me lanzo a esto, ¿cuándo lo haré?, se dijo en voz baja, reconociendo que el único camino hacia la autocomprensión pasaba por explorar lo desconocido. La idea de desarrollar su arte en un ambiente donde podría ser vista y escuchada despertó en ella una mezcla de emoción y ansiedad. Pero a pesar de las dudas, había una chispa de deseo que encendía su interior. «Voy a hacerlo», pronunció con firmeza, como si, al verbalizarlo, se liberara de las cadenas de su propia indecisión. «Voy a enfrentar mis miedos. Tengo que empezar a vivir mi verdad». A medida que las palabras salían de sus labios, sentía cómo su ansiedad se transformaba en determinación. Hugo la observaba. Su expresión reflejaba una mezcla de admiración y sorpresa. «Esto no será fácil, Elena. Tendrás que revisar tus expectativas. Algunas serán desafiantes y otras dolorosas», le advirtió, como si quisiera prepararla para lo que vendría. Pero en su interior, Elena ya había comenzado a vislumbrar su propio potencial. Se sintió guiada por una nueva convicción. «Si alguna vez voy a ser la artista que sé que soy, debo aceptar esa lucha. Prefiero la incomodidad de intentar que el miedo a permanecer estática», respondió. La determinación en su voz resonaba con una claridad que no había conocido antes. Con cada palabra, su confianza crecía. Mientras la certeza se consolidaba, un nuevo desafío surgió en su mente. ¿Qué pasaría si se presentaba ante el grupo y se sentía igual de insegura que antes? ¿Y si las críticas las dejaban en un estado de vulnerabilidad devastador? Ante ese dilema, su mente ya jugueteaba con la posibilidad de respuestas que no le gustaban. Pero la idea de seguir en la penumbra era aún más aterradora. «Necesito prepararme», murmuró, considerando la cantidad de trabajo que tenía por delante. «Deberé investigar, practicar y quizás, sobre todo, abrirme a recibir la crítica de manera constructiva». Cada vez que vislumbraba su futuro, se imaginaba atreviéndose a explorar su creatividad en maneras que nunca había considerado. Con esa meta ante ella,
Elena tomó la decisión de no solo participar en el grupo, sino de también trabajar en sus habilidades, permitiéndose ser frágil y fuerte al mismo tiempo. La vida no era una línea recta, y aceptarlo la liberaba de la presión de un resultado perfecto. Necesitaba prepararse, explorar cómo mover su arte de instinto hacia ejecución. Más tarde esa noche, mientras un torrente de ideas y emociones circulaba por su mente, se dio cuenta de que su jornada estaba comenzando en ese mismo instante. Decidir abrir la puerta de su artista interior era el primer paso hacia el renacer del cual tanto había anhelado. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su mente. Seguía existiendo la duda sobre su capacidad para aceptar el crecimiento. ¿Podría soportar la carga de las expectativas? Esa pregunta la mantuvo despierta en la cama, observando el techo en la oscuridad de su habitación. Al final de su reflexión, una revelación comenzó a tomar forma. Quizás la clave no es solo enfrentar la crítica, sino aprender a ver mi arte con ojos nuevos, se dijo, y en un impulso tomó una libreta y comenzó a anotar sus pensamientos. El despertar del potencial de Elena era inminente. Se dio cuenta de que la luz no solo se encontraba en su arte, sino también en su deseo de entenderse a sí misma sin miedo. Había tomado la decisión de avanzar, pero el verdadero desafío sería enfrentar la incierta reacción del grupo. Y al fin, una pregunta inquietante surgió. ¿Qué pasará cuando finalmente exponga mi esencia al mundo? Ese eco de incertidumbre sería su próximo desafío, y en su pecho resonaba la melodía de lo desconocido. La fiesta avanzaba en oleadas de risas, música y luces brillantes. Pero en el corazón de Elena, la transformación ya había comenzado a tomar forma. Había dado un paso audaz frente a Hugo, despojándose de las capas de dudas que la habían envuelto durante tanto tiempo. Mientras aquellos a su alrededor aún disfrutaban del bullicio festivo, ella se adentraba en un territorio nuevo y emocionante, dispuesta a enfrentar su verdadero yo. Con las palabras de Hugo aún frescas en su mente, Elena tomó la decisión de unirse al proyecto que él había mencionado. No podía permitir que sus miedos la retuvieran. El momento de brillar había llegado. Se sentía ligera, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus hombros. Comenzó a concebir su arte no simplemente como una expresión, sino como un llamado, una necesidad de compartir lo que llevaba dentro, de abrir la puerta a un diálogo que había sido silenciado por años. Con cada día que pasaba, Elena se adentraba más en su escritura. Descubrió nuevas historias que deseaba contar, explorando la vulnerabilidad y la fuerza que habían surgido de su experiencia. No solo estaba renaciendo como artista, sino también como mujer. Reconocía que el camino hacia el arte era una exploración de su propia identidad, una danza entre lo que era y lo que anhelaba ser. Mientras escribía, Valentina seguía creciendo y explorando sus propias pasiones. La conversación que habían compartido en la fiesta reverberaba en su mente, inspirándola a reclamar su autenticidad. Ambas comenzaron a compartir sus progresos, las historias y las locuras creativas que estaban surgiendo en sus vidas se interconectaban de maneras inesperadas. El arte no solo se convirtió en un refugio, sino en un puente entre ellas, un sendero para motivarse mutuamente hacia el crecimiento. Elena se unió finalmente al grupo de creativos que Hugo había introducido. Al presentarse ante ellos, sentía su corazón latiendo con fuerza, pero esta vez no era por miedo, era anticipación y emoción.
Mostrarse vulnerable ante un grupo de desconocidos, dispuestos a aceptar las críticas y aprender, era un paso monumental hacia su crecimiento. La primera vez que compartió su trabajo, el silencio llenó la sala. La ansiedad inundaba su sistema, pero al finalizar, el aplauso resonó, rompiendo el silencio y llenándola de una profunda satisfacción. Reconocer que sus historias podían impactar la vida de otros, que su talento era digno de ser celebrado, le otorgó un sentido de logro y pertenencia que había estado ausente durante tanto tiempo. Elena había comenzado a abrazar la crítica como una herramienta de aprendizaje, transformando sus expectativas en escalones hacia su crecimiento en lugar de barreras. Poco a poco se sintió cómoda presentando su trabajo, cada vez más dispuesta a explorar los límites de su creatividad. La artista que había estado en la sombra ahora encontraba su voz, y el eco de su historia resonaba más allá de sus propias dudas. Un día, después de una de sus sesiones creativas, Valentina se acercó a ella, mirándola con esos ojos brillantes que sólo una joven con un mundo de posibilidades podía tener. «Abuela, he estado pensando en eso que me dijiste», comenzó, «sobre permitirme soñar mi propio sueño. Creo que quiero escribir algo también. No sé exactamente qué, pero quiero probar». El corazón de Elena se llenó de una alegría indescriptible. No solo había renovado su propia vida, sino que también estaba inspirando a Valentina a reclamar su propio camino. Valentina estaba lista para explorar sus sueños, y eso era un testamento del vínculo renovado entre ellas. La fiesta de Valentina se transformó de un evento abrumador en un catalizador para el renacimiento personal de ambas. Una noche que, aunque se había llenado de incertidumbre, ahora brillaba con la luz de sus metas y aspiraciones. El legado familiar, que había estado cargado de expectativas y miedos, se estaba reescribiendo en el acto de crear juntas. Elena había alcanzado una resolución genuina. Se había reencuentro con su pasión, había abierto el espacio para Valentina, y juntas estaban creando un futuro donde el arte y la autenticidad florecían, como un legado renovado. Aquella noche en Malasaña ya no era solo un recuerdo, era el comienzo de una nueva historia, donde la conexión y el crecimiento eran protagonistas. Elena sonrió al darse cuenta de que su viaje apenas empezaba. Lo desconocido ya no le causaba temor. Era una invitación a explorar y descubrir. Se dio cuenta de que el verdadero triunfo estaba en el proceso, no solo en los resultados. La fuerza de su transformación resonaba con claridad, y en su interior la confianza florecía, imparable. «Este es solo el comienzo», pensó Elena, sintiéndose más viva que nunca. Así, doy una invitación a todos vosotros que habéis sido parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora a este canal. No dejen que las próximas historias emotivas exclusivas se queden fuera de su alcance. Dejen un me gusta ahora y ayuden a alimentar el algoritmo para que más personas puedan vivir estos momentos transformadores. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con 5 amigos que necesitan ver este poderoso cierre. El momento de mostrar su apoyo es ahora.